¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás tanto tiempo? Dale. Bien, la verdad que bien, sufriendo la pandemia. No tanto el encierro, me gusta estar en casa. Soy uno de los afortunados que no le está afectando, digamos, a nivel económico la pandemia por trabajar en la universidad y por trabajar en un museo de la República de los Niños. Con lo que básicamente estoy disfrutando en mi casa, además de trabajar. Vos sos astrónomo, estás doctorado en astronomía, trabajás en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata, habías trabajado también en el CONICET, tenías tu tema de investigación, que eran estrellas simbióticas. Sí, como dato de color, estuve en la Fundación de la Astronomía prácticamente en Colombia durante 5 años, especializándome. Y fuimos compañeros del secundario. Mis Así primeras es. nociones de astronomía las tengo gracias a las charlas que teníamos con vos en los recreos, que siempre me Exacto. interesaron mucho. Fuimos los dos únicos locos que nos doctoramos, me parece, del curso. Vos en astronomía y yo en teología. Eh, Hasta donde yo sé, sí. Y hemos tenido algunas charlas después en las que nos hemos discutido bastante. Éramos jóvenes. Uno cambia después de tiempo. Vamos a hacer un diálogo como en dos momentos, uno más con respecto al tema ciencia y fe. Yo te voy a hacer algunas preguntas a vos como científico, y después vamos a pasar más al aspecto como humano, es decir, en qué sentido también la subjetividad del investigador, del científico, incide en el modo de interpretación de los datos de la ciencia, de los datos objetivos, es decir, en qué sentido casi es inevitable hacer un poco de filosofía a partir de la ciencia, y eso lo vemos en muchos científicos cuando escriben o divulgan sus conclusiones científicas, que siempre hay una apreciación como más personal. La Sí, primera, sí. sí, yo no creo que estén tan separadas las dos preguntas. Bien. Pero vayamos de a Claro, una. vamos por orden, pero nos va a ir llevando solo, el diálogo nos va a ir llevando a eso. Lo primero es con respecto a el concepto de diseño inteligente o principio antrópico del universo, es decir, hasta qué punto podría decirse o no decirse que hay como una especie de intencionalidad detrás, por ejemplo, de el equilibrio de las cuatro grandes fuerzas, gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. ¿En qué sentido están como muy precisamente vinculadas, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, para que se produzca el fenómeno de la vida. Hay quienes dicen que si hubiese otro tipo de relación mínimamente diferente entre esas cuatro fuerzas, la vida no se hubiera producido, lo cual podría inducirnos a pensar que hay como una intencionalidad detrás de esas reacciones iniciales del Big Bang, por ejemplo. Sí, uno podría pensar que hay esa intencionalidad o tal vez que no la hubiera habido. Eh, en realidad, las cuatro fuerzas todavía no están unificadas. Están sí bien unificadas el electromagnetismo con gravedad, con gravitación. La fuerza nuclear débil, tanto como la fuerte, eh, es la gran teoría de unificación, que hubo varios intentos que todavía no se lograron. Este, Uno como científico se tiene que aferrar a lo que primero piensa, pero a la teoría, digamos, concretamente a los postulados que manda. Nosotros partimos del postulado de que la ciencia es conocible, postulado que de ninguna manera podemos probar, es simplemente un postulado, a partir del cual trabajamos, y, eh, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es observar si lo que aparece en nuestros papeles se corresponde de alguna manera con la realidad. Y uno muchas veces quiere ver la realidad en algo que mirado objetivamente, sí, yo lo interpreto de esta manera, pero otra persona lo puede interpretar de otra manera totalmente distinta. O sea que, digamos, no hay nada que se pueda decir demasiado como conclusivo desde la perspectiva experiencial
en este tema concreto. Yo me imagino que si no podemos predecir lo que va a pasar con el coronavirus, menos vamos a poder predecir lo que puede pasar con el universo entero, ¿no? Entonces, claro, a veces son pretensiones un poco exageradas y siempre hay como un dejo de libertad en la subjetividad también del investigador al momento de, digamos, sacar sus propias conclusiones. Y hago una Sí, y pregunta no, vinculado a esto, justo, que es el tema del azar. un comentario sobre lo que decías. ¿Sí? Yo creo que no, yo creo que es más fácil predecir lo que va a pasar con el universo que lo que va a pasar con el coronavirus. Eh, por la simplicidad y la complejidad de los estudios. Es mucho más fácil conocer el interior de una estrella porque simplemente está formada de gas. Que el gas es una de las cosas más fáciles de tratar. Que como está conformada la Tierra. El interior de la Tierra todavía no se sabe demasiado bien cómo es, precisamente porque es un gas, es mucho más complicado de analizar. Necesitas una mucha mayor herramienta matemática que no disponemos, necesitamos muchas cosas que no disponemos. Ese es el gran problema de la sociología. Una piedra en definitiva te va a reaccionar siempre igual. El hombre no te va a reaccionar siempre igual, incluso el mismo hombre no te va a reaccionar siempre igual ante la misma situación. Como que acá tenemos una cierta paradoja entre lo que sería la macrofísica y el mundo molecular, pero también acá entran otro tipo de fenómenos asociados a la vida, y en este caso a la libertad humana, que es lo que estás diciendo vos. Esto me parece que también se vincula a la noción de azar. Todo lo que me decías. La noción de azar, de hecho, mi pregunta es esta. ¿Llamamos azar a lo que nosotros no podemos llegar a medir o es demasiado complejo para medir? Porque la misma noción de azar parecería como contradecir la noción de ciencia, es decir, parecería no dar un principio suficiente, una explicación suficiente de las cosas. Es decir, bueno, es azar, es casualidad, podría ser de otra manera, es decir, uno lo que interpretaría es que, supongamos uno revolea una moneda, que caiga cara o seca, tiene explicaciones físicas. Que sea casi imposible medir eso es otro tema. Y sin embargo se habla mucho de azar a veces. Lo que no puedes hacer es predecir. Digamos, si vos tirás infinitamente una moneda, infinitamente quiero decir 1000 veces una moneda, lo más probable es que te caiga 500 veces cara y 500 veces cruz. Ahora, si vos la tirás 6 veces, ahí sí te da la posibilidad de que de repente te caigan 5 caras y una cruz. Sí, digamos, en el plano estadístico queda clarísimo. Regula. Si lo haces 1.000.000 de veces, casi que va, y dividís los dos números, casi que te va a dar uno. Pero mi cuestión es esta, es decir, cuando se niega que haya posibilidad de medir, en realidad, no sé si es tan así, es decir, nos resulta casi imposible a nosotros medir las fuerzas que se conjugan al momento de revolear la moneda, y todas las fuerzas que pueden incidir desde el viento, etcétera, o del aire, ¿cierto? Sí. Pero digamos, en sentido estricto, el azar supone una cierta ignorancia de parte nuestra. Yo no sé si de ignorancia. Uno en general el azar lo determina como que hay una determinada probabilidad, o en el caso de dados cargados, digamos, ahí uno le agrega un peso a que es más probable que salga ese dado. Claro. El azar, en términos económicos, posiblemente en distintas disciplinas se lo toma de distinta manera, significa que las cosas es igualmente posible que se produzcan, o que hay mayor probabilidad de que se produzca una y no la otra. Pero sí hay en la formación estelar, por ejemplo, uno habla de una nube de gas en la que la nube de gas se mueve, los átomos alrededor de la nube, hasta ellos gravitatoriamente, y que en algún momento, por simple azar, se juntan muchas partículas de gas que generan un poco más de gravedad de lo que hay alrededor. Y eso va trayendo el gas que hay alrededor, con lo que se hace más grande, con lo que atrae más gas. Y eso termina finalmente en que acumulas mucho gas, que es como en un colectivo a la hora pico, en los tiempos de no pandemia, con lo que te aumenta la temperatura y se produce una reacción nuclear. Pero no está todo claro, es decir, tengo una razón de por qué en ningún momento,
por puro azar se junta un montón de gente, un montón de gas ahí. Pero es Claudio, como hoy que de hay repente, sí, bastante consenso con respecto al origen del universo en el Big Bang. Y normalmente se hace como una descripción de los primeros minutos, y se llega a un momento en donde ya, bueno, en realidad no se puede avanzar más, y en realidad a partir de, o sea, antes de ese primer instante no hay antes, porque al no haber materia no hay tiempo de algún modo. exactamente, no hay tiempo básicamente. En términos así científicos, se llega a eso y punto, pero no se puede explicar de dónde salió esa materia inicial que se concentró y explotó. No, ahí los astrónomos, y hablo de los astrónomos porque yo no soy, a mí la teoría del Big Bang no es algo que me termine de convencer, y mucho menos cuando uno ve lo sociológico, la parte humana del tema del Big Bang, las teorías que hubo originariamente dos teorías, una la del universo estacionario, que de ninguna manera quería decir que el universo era siempre el mismo, sino que el universo, mirando a grandes escalas, iba a evolucionar, que hasta ya se iba a acabar, pero se iba a generar una nueva estrella, y el universo iba a ser más o menos como siempre. Esa teoría, que tenía tan buenos fundamentos y tan buenas contras como la teoría del Big Bang, se dejó de lado, con el agravante que la gente que no estaba a favor del Big Bang no les daban tiempo de observación de los telescopios para refutar la teoría del Big Bang, porque se la consideraba cierta. Entonces ahí tenemos un problema de que puede haber otra teoría que explique el universo. Uh-huh. Y ese es un dato no menor. Por ¿Qué eso otras cuando hablamos alternativas habrían? la del universo estacionario y varias más. Perdón, de nuevo, que no te escuché bien. La del universo estacionario y algunas más que se han dejado, que en este momento no me acuerdo el nombre, sinceramente. La idea de universo estacionario, ¿qué sería? Como que en realidad siempre hay un universo que reemplaza a otros universos previos. Que va a ser más o menos parecido a que vemos hoy en día. Como que el Que no universo va es a haber eterno, de algún modo. Sí. Pero eso, a ver, puede tener una cierta justificación matemática, pero la ciencia se hace a partir de lo empírico. ¿Qué indicios empíricos hay de que eso puede haber sido así? Es decir, ¿cómo estoy seguro que eso no es pasar ya a la ciencia ficción? Y uno de los argumentos grandes que había, que fueron una de las observaciones que no dieron turno de observación para observar con grandes telescopios, era que existe lo que se llama el corrimiento hacia rojo de la luz de las estrellas. El efecto Doppler, porque cuando algo, tal como un sonido, cuando se acerca es más agudo y cuando se aleja más grave, o al revés, la luz cuando vos tenés algo que se aleja, se tiñe más hacia rojo, y cuando algo se acerca se tiñe más hacia el azul. Entonces, calculando ese enrojecimiento, uno podría calcular la velocidad a la que se están alejando los astros. Y de esa manera pareciera que sí, que tenés un universo de expansión, que confirmaría la teoría del Big Bang, pero el problema que hay es que vos ves los objetos más lejanos al universo, son cuásares, que son los primitivos núcleos de galaxias, pero vos ves que en algunos casos, cuando le medís la velocidad con la que se está alejando el cuásar, es de una que te indica que sí, que la teoría del movimiento estacionario del Big Bang es cierta, pero que ese cuásar está interactuando con una galaxia que no tiene ese corrimiento hacia rojo. Es decir, que estaría mucho más cerca. Entonces una de las dos está fallando. El problema es que la ciencia es una formulación de consensos científicos. Es decir, hay un congreso, digamos, en un determinado, y se acuerda que la teoría oficial es esta. Uh-huh. Yo como astrónomo, si tengo que dar una charla, por supuesto tengo que hablar del Big Bang, porque tengo que hablar de la oficialidad de la ciencia. Uh-huh. Ahora, cuando a mí me preguntan acerca de esa oficialidad de la ciencia, digo, no, yo no estoy de acuerdo con la teoría del Big Bang. Uh-huh. Después la teoría del Big Bang tiene un tema que a los astrónomos en general les gusta omitir,
que ahí hay un consenso más allá de la ciencia, que tiene que ver con el consenso religioso, con el consenso de la religión católica, mejor dicho. La teoría Hay del como Big una Bang especie de encaja muy división bien. bastante, en la comunidad científica, bastante notoria, ¿no es cierto? No sé si es mitad y mitad, pero de algún modo también la propia actitud de vida de los investigadores debe incidir en las conclusiones que se sacan a partir de los datos empíricos. La misma Sí, subjetividad del investigador, del astrónomo en este caso, del científico, debe sí, incidir por en supuesto. cómo formula su teoría o su posición, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me ha pasado de, así en encuentros interdisciplinares que organizaban en facultad, de gente que me decía, lo que yo observaba, para mí eso se justifica con campo magnético. Y yo le decía, y para mí lo que estás haciendo se justifica hablando de estrellas binarias, es decir, las dos que comparten el mismo centro gravitatorio y que hay interacción de materia. Por supuesto, están las teorías. Lo que tiene de bueno es que uno se puede aferrar a una teoría y tarde o temprano salta que puede haber un error. Yo suelo decir con esto que mejor que la teoría de la gravitación de Newton era cierta. Se descubrió el planeta Neptuno con lápiz y papel. Sin embargo, algunas cosas no cerraban a fines del siglo XX, el siglo XX de 1800, quiero decir, principio de 1900, y apareció la teoría general de la relatividad. Y cuando uno usa que también está probada, digamos, cuando hay un eclipse de sol, es decir, que la luna tapa el sol, hay estrellas que no deberían observarse. Pero bueno, ahí hay un efecto gravitatorio que desvía la luz del sol, con lo que la podemos ver. Entonces las teorías avanzan, a veces las teorías se Ese refutan. sería, porque no te estoy escuchando a veces del todo bien, eso era lo de Einstein, ¿no es cierto? La teoría de la relatividad que se probaba de esa manera. Es decir, era uno de los Exactamente. indicios que él había dado, empíricos, como para que avalar ante la comunidad científica un poco su teoría. Te hago Sí. una última pregunta antes de pasar más al aspecto como subjetivo del investigador o de las actitudes que puede tener desde su propia experiencia de vida, que es con respecto al tema de la vida en otros planetas. Es decir, una cosa es, por un lado, la probabilidad, o sea, las condiciones, que se den las condiciones efectivas para que la vida se produzca, que aparentemente eso ya está como comprobado en algunos casos. Otra cosa es que efectivamente haya vida, y otra cosa es qué tipo de vida, ¿no es cierto? Es decir, una cosa es la vida microcelular, otra cosa una vida como la que nosotros vemos en el planeta Tierra. ¿Qué hay de eso? ¿En qué situación está ahora Claro, sí. el aspecto experimental? Sí, no, de eso, digamos, es prácticamente imposible que no haya vida en el término más amplio de la vida. Acá en la propia Tierra se descubrieron vida, microorganismos vivientes, en lugares impensables como ser la Antártida a temperaturas bajísimas, como ser en los fondos de los volcanes a temperaturas altísimas, con lo que claro, mucho más el rango de vida que hay. Ahí caemos en dos problemas que yo suelo decir. Uno es que nosotros como científicos podemos hablar desde lo que conocemos. Si no entramos en lo que vos decís, ciencia ficción. Al entrar en lo que nosotros conocemos, podemos considerar la vida solamente formada, como dicen los biólogos, y ahí perdóname que no te puedo ampliar mucho, porque que es a partir de la cadena de carbono. Con el silicio podría pasar lo mismo. Pero después habría quizás que definir el término vida. Cuando hablamos de vida desde una beba hasta el ser humano. La gran discusión muchas veces es hasta qué punto puede haber vida inteligente. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puede haber vida inteligente llamado como vida inteligente a la nuestra? Que es discutible si es vida inteligente o no. Sí, sí. Para poner un poco de humor. Eh, la probabilidad de que haya vida inteligente también es alta. Lo que no es alto es la probabilidad de que haya vida inteligente simultáneamente. Que tampoco nos serviría mucho porque a la velocidad de comunicación que suponiendo que existiera,
un planeta en la estrella más cercana con vida, si lográramos ponernos de acuerdo de alguna manera, que en astronomía supuestamente la hay, que es a partir de la emisión de hidrógeno a 21 centímetros, el mensaje que yo le mando le llegaría dentro de 4 años. Es decir, que la vuelta me llegaría dentro de 8 años, la respuesta. Eso suponiendo que fuera la estrella más cercana a nuestro planeta. ¿Sí? Perfecto, está En ese muy clara sentido es muy la complicado. explicación. ¿Cómo? Muy clara la explicación, muy claro. Y Eh, dos, la teoría te, es, si te nos hago vamos a limitar, otra pregunta, y acá pasamos dale. más, por decir así, a la actitud subjetiva. Yo no sé si te animás a compartir tu actitud religiosa, si evolucionó o no, porque normalmente uno podría como decir, bueno, hay como tres posturas, ¿no? Es una postura atea, que en el fondo una postura atea sería, bueno, Dios no puede existir, también es un poco una actitud antirreligiosa, pero en el fondo es lo inverso a lo religioso. Una actitud agnóstica que es como más neutra, ¿no es cierto? Es decir, uno dice, bueno, de acá mucho no puedo concluir, no me pronuncio, es decir, o es un tema que en realidad me excede o no me interesa, o bueno, la vida va por otro lado, ese sería el agnóstico. Y después estaría la actitud más bien creyente, religiosa, en donde uno toma partido más bien por la existencia de Dios o de un principio inteligente, ordenador, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto en tu vida? Porque evidentemente esto también es parte de la interpretación o de la hermenéutica que hace uno de los datos, de algún modo. Y yo creo que siendo la astrofísica o la astronomía como lo más gratuito de la ciencia, es decir, es casi como la poesía, digamos, ¿no es cierto?, de la ciencia, es decir, no es algo útil, no, vos no sos millonario, por ejemplo, no te hiciste millonario No. con la astronomía, siendo algo así, evidentemente hay algo en común con la filosofía y con la teología, que es justamente esta gratuidad, es decir, ahí hay como un interés como más gratuito por el saber, por el conocimiento, por el asombro que esto puede generar. Entonces, evidentemente, tiene más sentido que en otro tipo de disciplinas científicas la pregunta por la actitud personal, religiosa o no, del investigador. Sí, yo lo que pasa ahí, digamos, más allá de de que hay científicos que tienen una postura clara en cuanto a la imposibilidad de existencia de Dios, que yo le diría postura política, por decirlo de Claro. alguna manera. Yo te puedo contar de mi experiencia, depende, valga la redundancia, exclusivamente de lo que se vivenció precisamente. Yo tuve mi momento, que igual lo conoces, por charlas anteriores que hemos tenido, en el que me declaré totalmente ateo, que era imposible la existencia de Dios. Y como tal, bueno, fui ateo mucho tiempo. Hoy no soy tan ateo, no digo que soy creyente, pero digo que no soy tan ateo como era. ¿Cómo definirías Este, ahora tu actitud religiosa? Si la tuvieras que explicar, ¿qué aceptás, qué no aceptás, en qué crees, en qué no crees? Es decir, ¿cómo lo relacionarías sobre todo con este mundo intelectual de la ciencia, a nivel personal? sí, te iba a decir que eso primero, que no viene todo. Yo lo que voy a decir acá es a nivel personal, no exclusivamente eso. Yo hoy por hoy acepto que hay cosas que la ciencia no puede explicar, y cuando me refiero a que no puedo explicar, no me refiero a que en el futuro las podremos explicar, sino que hay cosas que escapan de la ciencia, que hay, eh, tengo ciertas creencias, no creo que no haya un ser superior, no sé cómo llamarlo, no sé si ese ser superior es activo o inactivo, no sé si es un ser que nos contempla o que se divierte con nosotros, como aparece en algunos libros de ciencia ficción. No sé, pero yo la sensación con la que digo es que sí, soy, tengo una creencia rara, no me puedo definir como católico, aunque por supuesto mi nuevo doctor es católico porque fui criado como católico, Uh -huh. y uno, aun cuando te revelás contra ese sistema, seguís siendo, estarás revelado, pero seguís siendo católico, en tu forma de ser, en tu modo de actuar.
Yo te diría, agnóstico creo que me queda grande, porque yo tengo ciertas creencias, en eso se ve mucho, y la época de fui ateo, sinceramente no fui ateo cuando que entré a la facultad de astronomía. Fui ateo porque como que estaba enojado con mi vida, Claro, tía, como ahí experiencias en personales que a veces inciden en esta postura, digamos. Vos dijiste algo muy exactamente. interesante antes, cuando estábamos hablando del coronavirus, pero lo llevaste más un poco al plano de la vida en el planeta, la vida inteligente, ¿no es cierto? Te preguntaba si es inteligente o no nuestra vida, si somos o no inteligentes, un poco con una cierta ironía. Pero evidentemente, claro, este tipo de procesos creativos, espirituales, artísticos, esta misma charla, esta misma reflexión, la filosofía, las expresiones también culturales y religiosas, evidentemente hablan de algo que excede o va más allá de la ciencia, es decir, por lo menos de lo medible, de lo cuantificable en términos matemáticos, y que evidentemente habla, es decir, son experiencias que uno no puede negar, es decir, están, las tenemos, nos pasan, las constatamos empíricamente en las expresiones de la cultura de las diferentes épocas. Evidentemente como que nos sacan de la ciencia, es decir, nos dicen, bueno, esto es de otro orden. Después uno puede dar diferentes explicaciones de estas experiencias. A mí lo que me hace pensar es lo siguiente, es decir, de donde no hay no se puede sacar. Si algo se produce, de algún lado tiene que salir, es decir, por generación espontánea no hay una explicación suficiente de las cosas. No puedo creer que nuestra inteligencia sea fruto de nosotros mismos, es decir, bueno, de algún lado tuvo que haber surgido eso, es decir, si uno mira una computadora, no se autogenera la computadora, no se autofabrica, es decir, alguien la armó y alguien incluso nos da un manual de uso. ¿Cómo ves este planteo que por ahí para mí como creyente parece como muy claro, pero tal vez para la persona que es agnóstica o entre agnóstico y creyente o que está ahí un poco por la mitad, no resulte tan claro? Lo que pasa, yo esa parte la separaría en dos. Primero hablaría sobre el científico, el astrónomo en particular, y la ciencia, digamos. Eh, lo que corresponde a un buen astrónomo es separarlo. Eh, Cuando yo soy científico, cuando estudio astronomía, hago astronomía. Después, lo que hago con mi vida ya tiene que ver con mi vida, con mi experiencia personal, lo que hago con mi vida abarca cualquier cosa que pueda hacer con mi vida. Pero ¿no Yo he tenés una tenido la exigencia, oportunidad, por ejemplo, personal de integración entre la ciencia y tus convicciones? a mi Porque, por gusto, ejemplo, digo, yo yo como tengo la suerte creyente de ser siempre astrónomo, unifico. yo Es tengo la decir, suerte como de que ser uno astrónomo, tiene necesidad de algún modo humana de vincular lo que uno concluye desde su profesión, desde su investigación, desde la disciplina que estudia, y una cierta vinculación con las experiencias de vida. Es decir, totalmente separado, me parece que no funcionan nuestras vidas. y mira, en algunos casos a veces, no, yo tengo dos suertes. Digamos, si yo le erro el cálculo de una estrella, no va a pasar nada. Quedará mi nombre marcado como mal astrónomo y nada más. Diferente sería si fuera médico y tengo un error, ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Yo en congresos tuve la suerte una vez de los congresos internacionales de conocer a un jesuita que trabajaba en el Observatorio del Vaticano y estudiaba nada menos que el Big Bang. Y la ¿Estudiaba? pregunta que nada menos que la teoría del Big Bang. Ah, Y la pregunta que le hicimos todo era cómo conciliar, cómo hacía para conciliar. ¿te acordás el eh, nombre de ese jesuita? no, la verdad no. ¿Puede ser Manuel Serreira, un español? Bueno, Era español, pero no me acuerdo si era. La verdad no me acuerdo el nombre. Y él lo que me decía era que cuando hacía astronomía. Y que cuando era jesuita. Que no mezclaba las vidas. Que si tenía que por supuesto después iba a haber una decisión personal, en el caso que él descubriera que era imposible la existencia de Dios, cosa que es imposible descubrir, tal como es imposible descubrir a través de la ciencia la existencia de Dios.
o al Son menos como desde el dos método órdenes científico. diferentes, es decir, son como Exacto, dos registros diferentes de reflexión. sí. Pero digo que en el En cuanto, sujeto me parece que se cruzan, ¿no? Es decir, en la subjetividad del investigador son dos cosas que se cruzan, no en la ciencia, ¿no? Porque uno justamente estaría no haciendo ciencia, pero sí en la actitud personal. Pero bueno, eso era sí, una pregunta que te hacía, digamos, así como científico, ¿eh? ¿Cómo conjugabas eso con esa postura o experiencia personal de vida y esa actitud religiosa o no? Claudio, fue muy bueno este diálogo. Es una pena que no se haya escuchado bien, un problema ahí de wifi, de conexión, pero sí, escuchando tranquilo se entiende. Yo te agradezco muchísimo este diálogo. Trato de no hacerlo muy largo porque si no la gente un video largo no lo ve y acá se dijeron muchas cosas que uno volviendo para atrás va a ir registrando. Sos muy claro en la explicación, ¿eh? Bueno, como buen científico vas al grano con tu respuesta, no das vuelta. Los que venimos más de las ciencias humanas a veces damos mucha vuelta, nunca terminamos de aterrizar en lo que se nos pregunta. Tus respuestas son no sé. muy precisas. Tengo un grupo de Me ciencia parece que humana. es un video que va a dar para reflexionar, para pensar, es una reflexión abierta, ¿no? No es que hay que concluir nada, ¿no es cierto? Igual, permitime, más que nada por una cuestión de economía, más que por los elogios que me dijiste, más que buen científico me diría que soy buen docente. Bueno, he conocido excelentes científicos que eran pésimos docentes. Puede ser, sí, sí. Pero para este caso es Saber mejor un buen mucho no quiere docente. decir saber Te explicar. agradezco mucho. Bueno, y será Dice, entonces hasta la próxima. ¿Eh? No te vayas, corto la nos grabación, vemos pero luego. seguimos charlando. Dale.